Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día, bienvenidos a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a comenzar nuestro diario recorrido informativo. En esta oportunidad vamos a asumir la agenda del día martes 25 de abril. Bueno, con una serie de antecedentes realmente lamentables. Ayer, pues, hubo una jornada sangrienta definitivamente de protestas con un saldo lamentable que reseñar, por lo menos lo poco que se conoce en ese sentido, pero hay que señalarlo de la forma. Sin embargo, no hay pues claridad aún. Hay muchísima confusión sobre el saldo de lo que fue la jornada de ayer. Por lo menos tenemos una aproximación en ese sentido. Y además, no solamente fue una protesta con algunas características particulares en la capital de la República, sino también una protesta que se extendió hasta altas horas de la noche. Hay un registro claro, expreso y definido en diferentes portales de medios de comunicación social. También tenemos la reseña acá en la primera emisión del Noticiero de Televen y otras redes sociales que indican lo que fue, pues, la protesta generada en diversas ciudades que se extendió hasta altas horas de la noche. La información de madrugada decía que se presentaron protestas en las más importantes capitales del país. Y bueno, hay sencillamente que reseñar la muerte hasta ahora, de acuerdo a la información que ofrece el Ministerio Público. También algo ha confirmado la Defensoría del Pueblo y un gobernador de estado, de 3 personas que fueron asesinadas. Comienzan las investigaciones en este sentido para ubicar a los responsables. Sin embargo, la información señala que una persona que protestaba pacíficamente, al parecer, murió en Mérida y 2 personas murieron en Barinas. Se entrecruzan las versiones, el oficialismo da una versión, los opositores dan otra, pero siempre pues señalan que quienes habrían participado presumiblemente en estos hechos son personas enmascaradas, encapuchadas, vestidas de civil, con armas, en motos. Una descripción que se repite en diferentes ciudades del país. Hay muchísimos videos, hay muchísimas fotografías en diferentes portales, repito, y además a título individual, pues algunas personas que han establecido redes, han establecido páginas en común, pues van informando en forma gradual de lo que pasó en el día de ayer. Repito, ciudades como Maracaibo, Mérida, Barinas, San Cristóbal, Acarigua, también en Valencia fue muy intensa, fue muy fuerte la situación hasta altas horas de la noche. En Maracay, en Bolívar la situación fue muy difícil, en Ciudad Guayana, también en el oriente del país, en Margarita, en Porlamar, en el estado Anzoátegui. En fin, que tenemos una efervescencia muy seria que está dejando en forma gradual en el camino cifras de personas muertas. Incluso la confusión se extiende porque algunos portales están informando que el número de ciudadanos que fallecieron la semana pasada en la parroquia del Valle es mucho mayor de lo que se ha informado hasta ahora. Esto haría mucho más compleja la situación y nos colocaría en un escenario de violencia y muerte nada deseable para el país, incluso mucho más rápido, a trancos, del que se registró con la muerte de 43 personas en el año 2014. Esto tiene que evaluarse. Hoy, por cierto, la Asamblea Nacional está abriendo una discusión a nivel de su sesión ordinaria sobre la presencia de civiles armados, llamados paramilitares, en otros casos colectivos, que han participado junto con factores del orden público en la represión. Eso es lo que denuncian en forma constante personas y líderes de la oposición. En la capital de la República también se presentaron inconvenientes en la concentración, en el plantón llamado así, en el distribuidor de Altamira, pues hubo momentos difíciles, luego personas ajenas a la manifestación, según dicen los líderes organizadores, regaron regaron aceite en el piso de diferentes vías cercanas al sitio de concentración y quemaron unos camiones, al parecer pertenecientes al Ministerio de Infraestructura.
Bueno, esto es muy serio, ¿no? Y creo que no sabemos cuál va a ser el desenlace de todo ello, pero de alguna manera no sé cuál será el camino en definitiva. A la par de esto, hay otros temas vinculados, pero que son colaterales, en todo caso, como la situación del detenido Leopoldo López, la presencia en Venezuela, al parecer, del expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, las protestas internacionales, los pronunciamientos recurrentes de diversos factores. Hoy se espera el pronunciamiento una vez más de la Unión Europea, en fin. Estamos en una situación realmente muy, pero muy difícil. Bueno, también a lo internacional tenemos otras notas que no tienen que ver con Venezuela, pero que son importantes dentro de la agenda que estamos recurriendo en la mañana de hoy. Lo que pasó en Francia, la segunda vuelta el 7 de mayo, de esto ya informábamos ayer, y también pues otras informaciones que iremos presentando a todos ustedes. Así que, mientras tanto, vamos a comenzar con nuestros titulares, ¿no? Vamos a comenzar con la portada de esta primera emisión. Bueno, el tema de la violencia está jerarquizado allí. Lamentablemente, 3 personas hasta ahora, esa es la información que se conoce, asesinadas, y 15 personas heridas. Llegaron protestas en Mérida y Barinas, también en otras ciudades del país. Durante 9 horas, simpatizantes de la Mesa de la Unidad permanecieron en el distribuidor Altamira, simpatizantes en general de la oposición. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, confirmó el fallecimiento de Almelina Carrillo Virgües. Ella fue golpeada con una botella congelada el 19 de abril, que fue lanzada de un edificio en la parroquia La Candelaria, en el municipio Libertador. 6 heridos, nota internacional, y 29 detenidos durante protestas en París por resultados electorales. Conversaremos en el día de hoy con el diputado integrante además de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra, quien ha sido también acusado de ser responsable y de motivador de disturbios en la parroquia El Valle por el propio Nicolás Maduro. Bueno, y al final siempre tenemos la información de arte y espectáculos. El vocalista de la banda Maná, Fer, entrará al Salón de la Fama de los Músicos Latinos. Vamos de inmediato, los titulares son abundantes en este caso. Hay, heterogeneidad, diversidad. Cada periódico jerarquiza a su manera, también información de portales, la prensa nacional, regional, internacional, informe de los corresponsales acá en Venezuela. Y bueno, el tiempo y el tránsito, así que Cruzmil y Ricardo de inmediato están con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, y qué de cosas, y hay muchos temas más que seguramente ustedes desarrollarán allí de inmediato, porque tratando de hacer una apretada síntesis, porque fueron muchas cosas. Fue una de las jornadas, recapitulando un poco las cosas, más sangrientas y más duras de los días de protesta, que creo que llevan por 21. Sí, señor. De hecho, estábamos revisando ahorita la página del Ministerio Público para ver un poco los adelantos que se tienen con relación al asesinato de estas personas, y ya, bueno, hay comisionados fiscales en Mérida y en Barinas para investigar el asesinato de estas personas, pues, que murieron el día de ayer. La información que se maneja hasta ahora, de acuerdo con información preliminar, hablan de el señor Zulbarán se encontraba en las inmediaciones del viaducto Campo Elías de la avenida 16 de Mérida cuando recibió un disparo en el cuello, presuntamente desde una residencia cercanas. Adicionalmente, en ese mismo hecho, otras 6 personas resultaron heridas. Por su parte, Rodríguez Roda recibió una herida por arma de fuego en el pecho cuando se encontraba en las inmediaciones de la alcaldía, pero esto ya es en Barinas, y asimismo resultó lesionada otra persona en esa zona. Bueno, están las investigaciones en curso, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa, porque decía que había muchísima confusión, ¿no? Hay portales que están informando, hay una información que ofrece la Gobernación de Mérida, por ejemplo, en el caso de esa entidad, hay otra información que surge de líderes políticos opositores en el caso de Barinas, que no hablan de 2 sino de 3 personas fallecidas, hablan también de, presumiblemente también, otra persona en la región central del país, no sé si en la capital de la República, en fin, hay mucha confusión. Y esto del Valle, que se suma, que dicen que son más de los que oficialmente se ha reconocido. Sí, la información es un poco confusa, se hace difícil a veces pues confirmar todos estos datos que nos llegan. Esperaremos entonces pues la oportuna información para poder tener un número global de esta cifra lamentable que se registra, pero también por otro lado, Carlos, hay que pues
reconocer el espíritu pacífico y ciudadano que se ha gestado también en protestas como la realizada el día de ayer en la ciudad capital, reflejada pues de manera muy particular en los diarios, cada uno en su estilo, como tú lo señalabas, incluso en algunos pues esa noticia no existe. Sí. Pero bueno, eso es lo que nos corresponde a nosotros llevarles a ustedes al pues reflejar lo que son las distintas portadas de los medios que circulan a nivel nacional. Bueno, ya veremos. Bueno, vamos. Y vamos a comenzar, amigos, con la portada del diario El Nacional. El titular principal de este periódico, bueno, tiene que ver con la reseña de esta jornada de protesta que se llamó Plantón y que se realizó en distintos estados del país. 9 horas duró el plantón para pedir elecciones generales. Fue una presencia estoica, decidida, silenciosa, un paso más en la expresión del descontento. Estas declaraciones corresponden a la diputada Tamara Adrián. La Mesa de la Unidad aclara que no pretende tumbar al gobierno, sino restituir la Constitución y bueno, acompañan esta información con una gráfica que da cuenta de la cantidad de personas que se reunió el día de ayer en las inmediaciones del distribuidor Altamira acá en la ciudad de Caracas y que fue replicado en otros estados, por lo menos acá señala el Nacional, en Carabobo, en Aragua, en Zulia y en Nueva Esparta. Vamos a abordar el tema económico, está en la parte inferior de la página principal del diario El Nacional. A 772.614 bolívares aumentó la canasta alimentaria. La infografía muestra el porcentaje de incremento de varios rubros, por ejemplo, el de leche, queso y huevos, 33,1% de aumento, grasas y aceites, 25,8%, carnes y sus preparados, 18,6%, y, por ejemplo, lo que tiene que ver con frutas y hortalizas, 14,4%. En materia internacional, Casablanca, Estados Unidos sancionó a 271 sirios por uso de gas sarín. Washington también exhortó al Consejo de Seguridad de la ONU a estar preparado para imponer sanciones adicionales y más fuertes contra los programas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte. Bueno, vamos a revisar a continuación la portada del diario Vea. Ellos tienen pues su óptica particular con relación a la jornada que se desarrolló el día de ayer en la capital y en diversos puntos del país. En el caso de Vea, ellos pues aseguran que tuvo poca convocatoria el plantón, así lo titulan. En la gráfica pues nos dicen lo siguiente: el llamado a un gran plantón realizado por la Mesa de la Unidad Democrática para el día de ayer no tuvo el poder de convocatoria como esperaban sus líderes. El llamado se suma a otro desacierto, pues no lograron la congregación deseada. Se pudo observar en cada punto muy pocas personas que lo único que logran es el repudio de las comunidades que se ven secuestradas por sus mismos vecinos, quienes les impiden el libre tránsito. Por otra parte, pues se destaca parte de la actividad presidencial. En el caso de Nicolás Maduro, pues sostuvo una reunión con Leonel Fernández. Esta se concretó en el Palacio de Miraflores. Él es el expresidente de República Dominicana. Cabe destacar que el expresidente dominicano es uno de los representantes de la UNASUR que han promovido el diálogo para el gobierno y la oposición venezolana. Vamos a revisar, amigos, la portada del diario 2001. Su titular principal nos refiere a lo siguiente: Trifulca suman otros 3 muertos. Una diputada reporta que un opositor fue ultimado a balazos, esto en el estado Barinas. Defensor del Pueblo y autoridades oficialistas informan sobre el asesinato de 2 hombres y varios heridos durante ataque armado a concentración en el estado Mérida. Gobierno luso evalúa sacar a sus connacionales de estos lares. Planean plan de evacuación de emergencia en caso de que empeore la situación política. Y información oficial en este caso, del diputado Diosdado Cabello: el PSUV se fajará a patica este 1 de mayo. Tras mostrar foto de un sujeto que derrama aceite en la autopista, Diosdado Cabello afirma que en la Mesa de la Unidad lo que hay es terroristas. Y bueno, se muestran distintas gráficas que tienen que ver con las actividades programadas el día de ayer por la oposición. Incluso se muestra una donde dice otra noche encendida en la ciudad capital por disturbios. Esto me imaginamos que tiene que ver en referencia a la situación vivida en la avenida San Martín en horas de la noche del día de ayer.
Bueno, tenemos también la portada de El Universal. Ellos prefieren pues enfocar la noticia en lo que tiene que ver con información de orden económica. Los industriales ven en patrones de consumo nuevas oportunidades. El presidente de Fedindustria, Orlando Camacho, indicó que revisan los requerimientos de la población. Por otra parte, gobierno y oposición mantienen agenda nacional de las marchas. El PSUV prepara la más grande movilización para el 1 de mayo, según lo anunciaron el día de ayer. La oposición realizó jornada de protesta en calles y autopistas. Tengo entendido que también ellos preparan una movilización para ese día. Y otro de los aspectos pues pendientes con motivo de la cercanía de esa fecha, 1 de mayo, es lo que tiene que ver con el aumento del salario mínimo y del ticket alimentación. Ese anuncio pues debe realizarse seguramente en las próximas horas por parte del Ejecutivo Nacional. Vamos a revisar la portada del diario Últimas Noticias. Declaraciones acá del ministro de Educación, Elías Jagua. Colegio que se pare será sancionado. El ministro dijo que ningún plantel puede suspender actividades. La salud y la educación tienen que ser garantizados tanto por el sector público como por el sector privado. Si sienten riesgo, deben notificarlo a la zona educativa. La parte inferior muestra dos gráficas. Ellos titulan "Guarimberos enlutan hogares". Los manifestantes fomentaron disturbios en el Marcos del Plantón. En Caracas quemaron camiones, saquearon una ambulancia y hasta echaron aceite de motor en la autopista Francisco Fajardo. En Mérida hubo 2 muertos y 3 heridos. En Barinas hubo un fallecido y 7 lesionados. También en materia de sucesos se reseña lo siguiente: fueron detenidos varios delincuentes que robaban en el Ávila. 6 ladrones golpearon y desnudaron a 15 visitantes el pasado domingo. Ya 4 de estos antisociales fueron capturados. Bueno, revisamos también información deportiva con lo que nos trae la portada de Meridiano. Es la actuación de los venezolanos en las grandes ligas, precisamente lo que se destaca allí. El Rey quiere estar solo. El liderato criollo de los triunfos será su ídolo de la infancia, pero Félix Hernández no tolera a Freddy García de vecino de al lado en el penthouse de los juegos ganados por un venezolano en las grandes ligas. Ambos pitchers ostentan en 156 triunfos y el diestro carabobeño, que persigue las 157 esta noche en la Comerica Park ante los Tigres de Detroit, pretende implantar una monarquía absoluta. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla esta jornada de la pelota en las grandes ligas. Nos toca hacer una pausa, amigos. Al regreso vamos a traer el reporte del tránsito, del estado del tiempo y por supuesto mucha más información acá en el noticiero Primera Emisión. Bueno, comenzamos nuestra revisión regional con el diario La Calle, que circula en Carabobo. Lo destacan así: Plantón nacional paró medio país, la oposición se apostó en las calles y este miércoles volverá a marchar por elecciones. Vamos a revisar la portada del diario Panorama, que circula en el estado Zulia. Nos dice lo siguiente: lunes de protesta deja 2 muertos. Plantón en Maracaibo fue en la calle 1, focos violentos siguieron en la noche y también se reseña que el presidente de la República se reunió con Leonel Fernández. Tenemos a continuación la verdad de Monagas, para ellos la noticia más importante en esta jornada del 25 de abril es la siguiente: fallece 4º niño por ingesta de yuca amarga. En la comunidad del Respiro, al sur de Maturín, murió ayer en la madrugada Gabriel Rodríguez Moreno, de 4 años, quien cenó el domingo yuca amarga. Por el desconocimiento, pues la preparó su mamá. Es el 4º infante que fallece en Monagas este año por esta causa. Vamos con el diario La Verdad, que circula en el estado Vargas. Titular: 2 muertos deja gran plantón nacional. Denunciaron la presencia de supuestos grupos paramilitares en el estado Mérida. El defensor del pueblo solicitó a las autoridades una investigación para esclarecer lo ocurrido. La Mesa de la Unidad Democrática convoca para el día de mañana miércoles una nueva movilización, probablemente hasta el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral o la Defensoría del Pueblo.
Bueno, y lo que tiene que ver con el transporte público es noticia en el estado Miranda. Por lo menos así lo destaca el diario Noticias del Tuy. Nos trae lo siguiente: inspeccionan cobro del pasaje en terminal de pasajeros de Charallave. Las autoridades ratificaron que el pasaje es de 60 bolívares y detallaron que pedirán al Ministerio de Transporte que emita un comunicado explicando la situación. Calificaron de abuso el cobro de 150 bolívares por parte de los conductores. Vamos con la portada del diario El Clarín, que circula en el estado Aragua. Su titular principal nos dice: billetal para gobernaciones. Alcaldías también recibirán recursos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó más de 90.000 millones de bolívares en créditos adicionales. A las entidades federales les serán asignadas 73,35 mil millones y municipales 18,08 mil millones. Bueno, tenemos más información de orden regional para ustedes en esta oportunidad en la voz de nuestros corresponsales. Comenzamos con el estado de Anzoátegui y el señor Jesús Albino, quien ya está presto a traernos la información. Jesús. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde el estado de Anzoátegui para informarles que quienes habitan en la zona norte de la entidad denuncian fallas en la distribución del sistema de gas doméstico. Señalan que el gas no está llegando a las comunidades y quienes desean surtirse de este producto deben asistir hasta los llenaderos para poder recargar sus bombonas. En la isla de Margarita este martes 25 de abril, cuando se celebra el Día Nacional del Bionalista, el sector salud, así como la unidad intergremial, se dirigirán hasta la sede de la Defensoría del Pueblo en el municipio Arismendi para consignar un documento y plantear la crítica situación en la que se encuentra la salud de los venezolanos, así como las precarias condiciones que diariamente tienen que enfrentar. Del municipio Mario Briceño Iragorri, específicamente desde la calle 2 del sector 2 de Caña de Azúcar, donde los habitantes denunciaron el deterioro en la red de aguas servidas. Aunado a esto se le suma la falta de alumbrado público. Hasta los momentos ninguna autoridad se ha pronunciado en pro de solventar esta situación. Es por ello que los habitantes consideraron que todos los vecinos deben trabajar mancomunadamente para mantener la comunidad en buen estado. A partir de hoy inicia el lapso reglamentario de los 13 días para la verificación de los fiadores necesarios para la liberación de los jóvenes detenidos en las protestas de los días recientes. A raíz de las manifestaciones que se han estado registrando acá en el estado Zulia, se ha podido apreciar en los últimos días la presencia de efectivos militares en distintos puntos donde se han realizado manifestaciones de consideración. Hasta ahora ninguna autoridad ha explicado las razones por las cuales prácticamente se ha militarizado la ciudad de Maracaibo y tampoco han explicado si esto se mantendrá en el tiempo. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel Televen. Bueno, vamos a comenzar la revisión de los diarios de circulación internacional y empezamos en Chile con la portada del diario El Trabajo. Cortes de energía y caídas de rocas dejó cuasi terremoto de 6.9. Más de 55 sismos se registraron el día de ayer. Hasta ahora la información afortunadamente no reporta personas ni fallecidas ni lesionadas por este movimiento telúrico. Bueno, tenemos también el diario CE Caribe de República Dominicana. Aquí titulan así: gobierno dice usan marcha verde para desestabilizar. Interior y policía asegura que ya se usó en marcha un plan desestabilizador. Los funcionarios afirman que quieren dañar la imagen del presidente. La portada del diario C Correo, que circula en Perú, trae la siguiente información. Pedro Pablo Kuczynski, que es el presidente de esa nación, busca una salida para el expresidente Fujimori. Congresistas presentan proyecto de ley que permite a condenados mayores de 75 años cumplir su pena en arresto domiciliario. Kuczynski señala que la iniciativa coincide con su plan de gobierno y que su bancada apoyará la aprobación en el Parlamento. Revisamos ahora otras notas internacionales. Al menos 18 personas murieron en un bombardeo de la Fuerza Aérea Turca contra posiciones kurdas en el noreste de Siria. La información la suministró el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. También tenemos la siguiente nota. La policía de Cataluña, al noreste de España, detuvo a 8 personas durante una operación antiterrorista yihadista contra un grupo que podría haber colaborado en atentados con otros países. Vamos a revisar lo que es noticia esta
esta hora en nuestra página web www.televen.com. Bueno, presentan lo que va a ser la agenda de la Asamblea Nacional el día de hoy. La sesión se realizará a las 2 de la tarde y los primeros puntos de la agenda son los siguientes: convocatoria pública para la constitución del Comité de Postulaciones Judiciales, debate sobre la falta de respuesta formal por parte del Consejo Moral Republicano en cuanto a la falta grave de magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y debate sobre la política de Estado de armar a colectivos paramilitares para cometer crímenes políticos en complicidad con la Fuerza Armada Nacional y sobre los casos de persecución e intimidación directa contra el Parlamento Nacional y los miembros. Bueno, pasamos a revisar a continuación las condiciones del tiempo. Esto gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMED para las próximas 6 horas. Áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable sobre la región central, los Andes, Zuliana, llanos occidentales, llanos centrales, centro occidental y sur se espera para el día de hoy. En el caso de nuestra capital, una temperatura entre 21 y 30 grados, cielos parcialmente nublados. Nos vamos a Guayana, la temperatura se moverá en un rango entre 23 y 34 grados centígrados, nublado con precipitaciones, y cerramos con el oriente del país, Maturín. La temperatura también podría registrar una mínima de 23 grados y máxima de 34 y cielos nublados. Amigos, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información pueden consultar la página que tienen en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos con Ricardo Salmerón, él nos tiene la información del tránsito para este día. Bueno, comenzamos. Reportan gandola accidentada pasando Maitana en la autopista regional del centro, sentido hacia la ciudad de Caracas. La imagen que ustedes tienen en pantalla corresponde a la Gran Mariscal de Ayacucho, a la altura de Parque Caiza. Esto tiene que ver con la avenida Andrés Eloy Blanco, frente a, en Valencia, en la ciudad de Valencia. Se presentan escombros, pero se puede sortear la vía para que puedan pasar los vehículos. Esto fue hace 23 minutos. Atención entonces a los conductores que usan la vía. La Valle Coche Libre, sentido Plaza Venezuela, la Francisco Fajardo Libre, sentido hacia el este de Caracas. Esta imagen corresponde a la perimetral en San Antonio de los Altos. Bueno, nos hacen una denuncia que camionetas sin ley cobran 150 bolívares cuando su precio real son 60 bolívares. Recuerden que aún la Gaceta Oficial no ajusta este incremento que solicitan los transportistas. Bueno, saludos de todos ustedes que llegan el día de hoy, los cuales agradecemos. Y vamos a finalizar con precisamente nos hablaba Lisbeth Miquilena, nuestra corresponsal en Nueva Esparta, que hoy es el día del bioanalista, y de hecho nos dice Manuel Rivero que los betijoqueños celebran el natalicio de Rafael Rangel, padre de la parasitología y del bioanálisis en Venezuela, orgullo trujillano y de todos los venezolanos. Sí, señor. Me llama la atención, mira los cuellos de esa época. Un poco altos, ¿no? Bastante. ¿Qué taparían allí? Bueno. Bueno, muchachos, a lo mejor ese estilo les siento bien. Retorna, ¿no? Yo no lo he visto durante, por lo menos en el recorrido de vida que tengo, el retorno de esos cuellos, pero bueno, ni modo, pueden regresar, uno nunca sabe. Resumen de titulares, que en breve tendrán sus detalles en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, toda una amplísima reseña de lo ocurrido en el día de ayer con el llamado Plantón Nacional, la reseña de Caracas y de otros sitios del país a través de nuestro servicio de corresponsalía y también a través, bueno, de portales de medios de comunicación social seguramente. Y las noticias que se van sumando pues en el recorrido o en el desarrollo de esta jornada como tal. Entonces, bueno, el balance de lo que allí ocurrió lo presentaremos desde la apertura de este noticiero. Adicionalmente, los anuncios que en este sentido, o lo que ha dicho el gobierno por lo ocurrido en el día de ayer, los anuncios, en este caso también del factor de la oposición, que para mañana está convocando a otra marcha. Hoy habrá sesión ordinaria, no hay actividad de inmovilización, por lo menos hasta ahora. También tenemos la información internacional, el segmento que presentamos a diario. En el espacio de la entrevista conversaremos con el diputado José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional opositor, y al final arte y espectáculos. Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Gaudi Peroso y Héctor Matos, ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola Gaudi, buenos días, ¿cómo estás? Hola Héctor, muy buenos días Venezuela, estas son las noticias.
2 personas fueron asesinadas y 15 resultaron heridas durante un ataque con armas de fuego en una manifestación en el estado Mérida y en la alcaldía de Barinas. Jesús Zambrano, funcionario de 42 años de la gobernación de Mérida, se encontraba en el distribuidor Campo Elías cuando recibió un disparo en el cuello, presuntamente proveniente de un edificio aledaño al lugar. En ese mismo hecho, otras 5 personas, entre ellos 4 empleados de la misma gobernación, resultaron heridos por impactos de bala. Luis Márquez en el cráneo, Yulexa Hernández en el tórax, Daniel Infante en la cabeza, Daniel Escalona en la pierna izquierda y el delegado de la Defensoría del Pueblo en la entidad, Camilo Bastos, en la pierna derecha. En el estado Barinas, Renzo Rodríguez, de 54 años, perdió la vida tras recibir un disparo en el pecho cuando se encontraba en las inmediaciones de la alcaldía de la ciudad de Barinas, junto a otra persona que resultó herida en el mismo lugar. El defensor del pueblo, Tarek William Zapp, informó sobre los hechos ocurridos en Mérida y pidió un cese a la violencia. Ya basta que todo este mes de abril se haya hecho llamados y convocatorias para la ingobernabilidad de Venezuela. Personas aún no identificadas, apostadas en el edificio conocido como El Viaducto, hicieron estos disparos causando estas lamentables víctimas fatales y heridas mortales. El también presidente del Poder Ciudadano destacó que 8 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana sufrieron contusiones en los estados Portuguesa y Lara y se encuentran recluidos sin gravedad en centros hospitalarios. Por su parte, desde Caracas, el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida, Carlos Paparoni, repudió el ataque perpetrado a los merideños. Si creen que con esto nosotros dejaremos de protestar, si creen que con esto nosotros dejaremos de salir en Mérida, lamentablemente, señor gobernador, usted se equivocó. Yo les pido que se mantengan en las calles y que el gobernador, hasta que no entregue a los culpables del asesinato, nosotros no dejemos las protestas en la calle en todo el estado Mérida. Son trabajadores de la gobernación del estado que fueron masacrados allí en el plantón que propuso la derecha, donde le están quitando el derecho de libre circulación a todo el pueblo de Mérida. Es una persecución que se le tiene de estos grupos terroristas al gobierno nuestro, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, al gobierno de Alexis Ramírez, gobernador del estado de Mérida, y a los trabajadores de la gobernación. Entre tanto, el Ministerio Público comisionó a 4 fiscales de Mérida y Barinas para efectuar las investigaciones de los asesinatos junto a los funcionarios del 6CPC. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, confirmó el fallecimiento de Almelina Carrillo Vírguez, la ciudadana que fue impactada por un objeto lanzado desde un edificio el pasado 19 de abril en la Candelaria. A través de su cuenta en Twitter, el ministro señaló que Almelina Carrillo fue golpeada en la cabeza con una botella de agua congelada, lo que le causó un traumatismo cráneoencefálico. Fue llevada al hospital José María Vargas, donde falleció. Reverol indicó que trabajan para capturar a los responsables del crimen. Durante 9 horas, seguidores de la Mesa de la Unidad permanecieron en el distribuidor Altamira, esto como parte de la actividad denominada por la oposición como el Gran Plantón Nacional. Con sillas, paraguas, libros, agua potable y comida, los simpatizantes de la MUD acudieron a esta actividad que arrancó desde 5 puntos del Distrito Capital: Montalbán, Santa Mónica, Santa Fe, Plaza Abrión de Chaqueíto y el Unicentro del Marqués. Luego de que todos los manifestantes se encontraron en el distribuidor Altamira, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana lanzaron durante varios minutos bombas lacrimógenas en la autopista Francisco Fajardo a la altura del CCCT, contra ciudadanos que se encontraban armando una barricada en el lugar. Pese a este incidente, la actividad transcurrió con normalidad hasta las 6:30 de la tarde, hora en la que todos los presentes decidieron retornar a sus casas. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. En medio de la concentración, religiosas elevaron varias oraciones para que cese la violencia en Venezuela. También, un presunto delincuente fue sorprendido por opositores, quienes le encontraron en su poder varios celulares que fueron entregados a los parlamentarios para ser devueltos. Entre tanto, el diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, convocó para el próximo miércoles a una nueva marcha desde los mismos 26 puntos del pasado 19 de abril. Será el miércoles cuando dirigentes anuncien el destino. El parlamentario adelantó que podría ser a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, a la Defensoría del Pueblo o al Consejo Nacional Electoral. El día miércoles, atención, desde los mismos puntos donde salimos el 19 y el 20 de abril, el día miércoles
nos movilizamos hacia el municipio Libertador. ¿Por qué no se anuncia hoy el destino final? Porque no le podemos dar 72 horas para que se preparen. Por su parte, el alcalde del municipio El Hatillo y dirigente de Voluntad Popular, David Smolansky, informó que continuarán las acciones de calle pacíficas y que desde la MUD están preparando para el próximo 1 de mayo una jornada especial. Teniendo actividades de calle en lo que queda de semana, pues estaríamos garantizando un mes sin parar las actividades de calle, además de eso que viene una actividad muy importante para el lunes que viene, que es el 1 de mayo. Finalmente, la esposa del dirigente Leopoldo López, Lilian Tintori, pidió a los diputados de la Asamblea Nacional realizar la sesión del próximo jueves en las inmediaciones de la cárcel de Ramo Verde. Alberto Toro Bielma, Televen. Y el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, consideró insuficiente la celebración de comicios regionales en noviembre. Esto ante la supuesta elaboración de un cronograma electoral por parte del CNE. Las declaraciones fueron ofrecidas desde la Plaza Brión de Chacaíto durante su participación en el plantón de protesta programado por la oposición. Desde allí el parlamentario insistió en la realización de elecciones generales en el país y descartó cualquier intento de constituyente. Se rechazó además las declaraciones del jefe de Estado sobre la celebración de las regionales. Nada es suficiente hasta tanto aquí no haya un pronunciamiento claro, con día, con fecha y algo muy importante, con garantías claras de que Venezuela va a unas elecciones libres. Elecciones libres significa unas elecciones sin presos políticos, sin inhabilitados, unas elecciones donde tengamos observación internacional, de manera que no permitamos que esos rumores que se lanzan frenen la energía del pueblo venezolano. Ayer Nicolás Maduro decía que estaba ansioso porque haya elecciones en Venezuela. Deja la hipocresía, Maduro. Deja la hipocresía porque tú sabes muy bien que el que está negando las elecciones en Venezuela eres tú. Por su parte, la esposa del dirigente Leopoldo López, Lilian Tintori, negó haber vilipendiado al defensor del pueblo Tarek William Saab y denunció que continúa el aislamiento del dirigente de Voluntad Popular. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, anunció ante todos los venezolanos que él medió y que hoy se le iban a restablecer las visitas y que Leopoldo estaba aislado. Reconoció que Leopoldo está aislado. Juan Carlos Gutiérrez estuvo en la puerta de la cárcel militar y no lo dejaron pasar. Cuarta semana que ni siquiera los abogados pueden ver a Leopoldo López. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, porque Leopoldo nos convocó a la calle a todos a protestar. Durante la jornada, el también diputado Tomás Guanipa reiteró la persecución en su contra por parte del DGCIN. Aseguró que se mantendrá en las calles a pesar del incidente. Mardoley Prin, Televen. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, enfatizó que en el país no se tiene previsto convocar elecciones generales. Manifestó que ante un posible llamado del CNE a comicios regionales, la oposición no dispone de ningún partido por no estar legalizados. El presidente habló de elecciones. ¿Qué dijo la derecha? Que no querían. Pero es una de las 4 cosas que están pidiendo. Pero ellos están pidiendo ahora elecciones generales. Yo quiero que sepan que elecciones generales no va a haber bajo ninguna circunstancia. No hay forma ni manera que aquí haya elecciones generales. Aquí, en todo caso, tenemos elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes, que no se han hecho por culpa de la oposición. Y cuando tocan las elecciones presidenciales, aquí no va a haber el adelanto de elecciones presidenciales. Esa no existe en ninguna parte. Igualmente, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, convocó a todos los simpatizantes del oficialismo a marchar este próximo lunes 1 de mayo en la ciudad de Caracas para conmemorar el Día del Trabajador. Señaló que en los próximos días la Tolda Roja anunciará todos los detalles logísticos de la movilización. Kevin Alfonso Gil, Televen. El ministro del Transporte, Ricardo Molina, denunció que fue atacado el campamento del mantenimiento del ministerio y aseguró que los daños se contabilizan en $430.000. Pero dañaron una serie de maquinarias, de equipos, de materiales para destruir todas las instalaciones y todos los equipos y maquinarias que nosotros utilizamos para el bienestar de nuestro pueblo. Tomaron aceite de motor y lo regaron en toda la autopista, en las instalaciones mismas. Dañaron camiones cestas, camiones grúa, un camión de carga, una cisterna, una ambulancia. Molina aseguró que todos los equipos perdidos se utilizaban para el mantenimiento vial, por lo que hizo un llamado a la paz y a la tolerancia en el país.
denunció que los daños se cometieron durante la manifestación de la oposición. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se pronuncia sobre la situación de Venezuela. Al regreso les contaremos lo que dijo. Sigan allí. Como preocupante, inflamable, calificó el presidente de España, Mariano Rajoy, la situación que atraviesa Venezuela debido a las decisiones políticas y económicas del presidente Nicolás Maduro. Por su parte, el ministro de Exteriores de Bélgica aseguró sentirse preocupado ante el aumento de la tensión en el país. También criticó los planes del presidente Maduro de armar a la Milicia Nacional Bolivariana, compuesta por civiles. Bueno, y entre tanto, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, rechazó las declaraciones del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. A través de Twitter, Rodríguez las calificó como injerencistas. También hizo mención a una reunión que sostuvo el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, para promover el diálogo en el país. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero fue rodeado por un grupo de venezolanos a su salida de la sede del PSOE en Barcelona tras manifestar su apoyo a un diálogo en Venezuela entre el gobierno y el sector opositor. Agentes de seguridad intentaron dispersar a los manifestantes para lograr la salida de Rodríguez Zapatero. Sin embargo, el vehículo en el que se transportaba el político español fue nuevamente bloqueado hasta que la policía logró apartar a los venezolanos y permitir su paso. 6 personas resultaron heridas y 29 detenidas durante las protestas que se registraron en París. Esto luego de dar a conocer los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. El presidente estadounidense Donald Trump comentó que la construcción del muro fronterizo con México sería una herramienta importante en la lucha contra el narcotráfico en su país. Pausa. Al volver, fue hallado el cadáver de un joven de 25 años en el río Guaire. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana murió tras recibir un impacto de bala presuntamente de manera accidental en el destacamento de Magdaleno, en el estado Aragua. Omalex Alejandro Lamas Crocker, de 19 años de edad, fue identificado el sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, quien recibió un impacto de bala presuntamente de forma accidental por parte de un compañero del tercer pelotón de la tercera compañía del D421. De manera extraoficial se pudo conocer que el funcionario saldría de comisión y mientras estaban en el área del dormitorio de la unidad, al también sargento segundo de apellido Pérez Rivas se le escapó un tiro del arma de reglamento, una pistola calibre 9 milímetros. Por otro lado, comandos rurales de la Guardia Nacional Bolivariana, adscritos al destacamento 429 de Camatagua, ubicado en el municipio Rafael Urdaneta, abatieron a 2 presuntos cobradores de vacuna. Los presuntos antisociales cayeron heridos y en pro de garantizar su vida fueron referidos a un centro asistencial del municipio, donde fallecieron cuando eran atendidos por los médicos de guardia. Desde el estado Aragua, Jonathan Castellón, Televen. Y fue hallado el cadáver de un joven de 25 años en el río Guaire y las autoridades aún no lo han identificado. El cuerpo, que presentaba una herida por objeto contundente en la cabeza, fue recuperado por bomberos del Distrito Capital y paramédicos del Ministerio de Transporte, que fueron notificados de la situación por los vecinos de la zona. Agentes del 6CPC y de Polibaruta se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento del cadáver. Una mujer fue asesinada por su pareja mientras amamantaba a su bebé de 6 meses en el barrio La Parrilla de Petare. Joana del Carmen Durán, 23 años, ama de casa, madre de 2 hijas de 6 años y otra de 6 meses. Estaba embarazada y esperaba a su tercer bebé. Su pareja, al parecer, era mujeriego y esto trajo como consecuencia el desenlace fatal. Tuvieron una discusión y a través de unos mensajes que ella le consiguió de una otra mujer. Y de ahí vino y le dio un impacto de bala en la cabeza.
¿Ella le reclamó? Sí, y él le dio un impacto de bala en la cabeza. Las autoridades ya detuvieron a la pareja de la víctima de 25 años de edad. En otro hecho de violencia, un perro calentero identificado como Johnny Jesús Tinoco Rivas, de 44 años, fue asesinado la madrugada de este domingo en Los Cortijos al poner resistencia al robo del dinero que había hecho durante la noche vendiendo su mercancía. Las autoridades investigan los hechos de violencia. Extraoficialmente, 32 cadáveres fueron ingresados en la morgue de Bellomonte durante este fin de semana. Margarita Toledo, Televen. A 2 meses del asesinato de un sindicalista del sector aluminio y otro de la construcción en Ciudad Guayana, fue secuestrado y posteriormente asesinado un vocero del sector hierro para convertirse así en el tercer líder eliminado en lo que va de año. Esmin Ramírez, de 36 años de edad y miembro del Movimiento 21 en Forminera, Orinoco, fallado sin vida en el sector El Rinconcito de San Félix. Ramírez comía en un restaurante la noche del sábado junto a un compañero o cuadro, como se le denomina a quienes militan en movimientos sindicales, cuando fueron sometidos con armas de fuego y llevados del lugar en la camioneta del hoy occiso, una Ford Explorer color gris. Horas más tarde, su compañero fue liberado y dio reporte al servicio 171 Emergencias. Estos esperaban el llamado de los secuestradores para pedir rescate, pero dieron fue con el cadáver de Ramírez. En Ciudad Bolívar, una mujer de 33 años de edad perdió la vida presuntamente en manos de su expareja, quien le propinó 4 disparos entre la cara y el pecho. La víctima fue identificada como Angélica Noemí Ramírez. En este hecho, 2 personas más resultaron heridas de balas. Una dama de 62 años y una menor de 17. Ambas están estables. Finalmente, la pareja que viajó desde Caracas hasta Guayana para presentar a una menor de 5 meses con documentación falsa, declaró que la niña les fue supuestamente regalada. Aura del Carmen Valderrama Caraballo y José Humberto Contreras Díaz serán presentados en tribunales mientras investigan la identidad de la madre de la criatura. Desde el Estado Bolívar, Luciana Peña Font, Televen. Bueno, el tema económico es uno de los que más preocupa en este momento a los venezolanos y ya Carlos Fernández está con su entrevistado del día de hoy en el set, que seguramente nos va a dar luces sobre algunos aspectos en este sentido. Así es, vamos de inmediato con Carlos. Hola Carlos, buenos días, cuéntanos. Bueno, vamos a conversar en breve al retorno de los comerciales con José Guerra. Al margen del tema económico hay una situación muy puntual y muy particular que se está presentando. Lo que ha ocurrido en las últimas horas, la jornada de ayer, que fue una de las más rudas sin duda alguna. José tiene pues presencia y además tiene participación en todo esto y protagonismo en esta circunstancia, y a esto se le suma una acusación muy severa que ha hecho el presidente de la República en contra de él y otros diputados de la Asamblea Nacional, involucrarle en hechos de violencia, acusaciones muy gruesas, que sobre ello también conversaremos en breve con José Guerra. Así que vamos a una pausa y al retorno estaremos con el diputado. Bueno, José, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Duro lo de ayer, la multiplicación de la protesta se hizo pues a diferentes ciudades del país. La reseña informativa nos indica que la situación fue muy dura, incluso hasta altas horas de la noche. ¿Qué información tienes de lo que ha pasado? Hay un saldo muy lamentable. A estas alturas el número de personas fallecidas en las protestas de 21 días pues ya va, según algunas cifras no oficiales, sobre 21 a 22 personas. ¿Qué está pasando? No, Carlos, primero que todo, muchas gracias a ti por la invitación acá y a Televen. Bueno, lo que está pasando es lo que habíamos advertido hace un tiempo. Un pueblo que quiere cambio, un pueblo que quiere expresarse y un pueblo que se le cerró la vía electoral. En Venezuela está cancelada la vía electoral. Y yo creo que si la historia, cuando se escriba bien, con todos los puntos y comas, va a señalar a una persona como parte de esto que se llama Tibisay Lucena. Porque ella en octubre anunció un cronograma electoral y estamos finalizando el mes de abril y sin embargo no se han realizado ninguna elecciones, siempre con una excusa, que si los partidos no se renovan, que si no hay renovación, que si hay que buscar la firma, se recogen la firma y pasa el tiempo y no hay elecciones. Esa señora Tibisay Lucena va a tener que responder, ella y las 3 restantes, Socorro Hernández, Tania D'Amelio y Sandra Oblita, le van a tener que responder al país por esto que está sucediendo hoy, porque cancelaron la vía electoral. A un país que se le cancela la vía electoral, ¿qué opciones le queda? Con un país que también un 80% quiere cambio. Bueno, la calle para exigir sus reivindicaciones, su derecho al voto. Ahora,
Otro factor o otro elemento que nosotros hemos venido advirtiendo es el tema de los grupos armados, llamados paramilitares. Creo que ustedes los discuten hoy en la sesión de la Asamblea. Claro, Carlos, porque yo lo he dicho 10.000 veces, veamos la experiencia de Colombia, veamos la experiencia de Centroamérica. Se formaron los grupos armados por parte de los gobiernos, en algunos casos, para combatir a los adversarios. Esos grupos empezaron a coger autonomía y se convirtieron en una especie de ejércitos paralelos. Bueno, aquí estamos viendo los resultados ayer. Y por eso es que yo, cada vez que estoy en un programa de televisión, de radio, le hago un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por vocería de su ministro general Vladimir Padrino López. General Vladimir Padrino López, usted tiene una responsabilidad muy grande en desarticular, desarmar y someter a esos grupos de manera tal que no haya un ejército irregular, paralelo en Venezuela, gente armada. Pero hay denuncias, por ejemplo, bueno, también hay unas fotografías, videos, que hacen ver que estos grupos, estos civiles armados, actúan en connivencia con ciertos factores del orden público. Allí eso también habría que evaluarlo, porque esos paramilitares de otros países que tú citas actuaban, bueno, sí, a lo mejor con el apoyo de unos gobiernos para enfrentar al adversario, como tú señalabas, pero aquí parece que en ocasiones, de acuerdo, esas informaciones y esas denuncias van de las manos de los que representan el orden público, o sea, es peor todavía. Sí, ¿no? eso se denunció el caso de la Guardia Nacional, pero eso depende del oficial de la Guardia Nacional que esté a cargo, porque hay oficiales de la Guardia Nacional, la gran mayoría que son gente correcta. O sea, que ve un sector armado y lo desarman. Nosotros fuimos hace poco una protesta, la Policía Nacional Bolivariana nos rodeó allí y el oficial nos dijo, si yo veo aquí a un grupo colectivo armado, yo lo desarmo. Muéstremelo y yo lo desarmo. A mí me pareció una actitud positiva la de ese oficial de la Policía Nacional Bolivariana. Y así pasa con muchos oficiales. Pero tiene que ser una política del Estado venezolano de acabar con esos grupos que andan armados. ¿Quién tiene el monopolio de las armas en Venezuela? La Fuerza Armada Nacional. ¿Quién importa motos aquí? El gobierno. ¿Quién le da esas licencias para que actúen? Alguien tiene que ser responsable, claro, tienes que darle logística, pagarle, porque seguramente tienen que recibir pues algún sueldo en ese sentido. Alguien tiene que ser responsable. Están en nóminas de los ministerios, de la Alcaldía Libertador, de los ministerios de turismo, de un conjunto de instituciones. Entonces, es un llamado a que evitemos que esto escale y que corrijamos a tiempo para que después no tengamos que lamentar la situación que vivió Colombia durante muchos años, donde un grupo armado llevó a que otro grupo también se armara para defenderse y entonces el país quede bajo un absoluto descontrol. Hay una situación allí, fíjate cómo sin darnos cuenta, si esas son las cifras, por ello digo no hay una confirmación, si hay 22 personas muertas, algunos dicen incluso que en el Valle, tú que has disputado por el Valle, dicen que el número de personas muertas fueron más, pero si tú llevas las cifras que hasta ahora se conocen, en 21 días es mucho mayor en perspectiva de tiempo de lo que fueron los 43 muertos, lamentablemente, del año 2014. No, esto, Carlos, ni un muerto más, ¿vale? Por favor, ni una persona fallecida más, chicos, que paren esos grupos armados, que son los que causan el problema. No más fallecidos por razones políticas en Venezuela. En el caso del Valle, al cual le mando un gran saludo a mi gente del Valle, Carlos, tú no te imaginas, más de 300 llamadas he recibido yo de gente del Valle, el sector de la Cajigal, Caroní, el San Andrés, que me han llamado dispuestos a atestiguar a mi favor sobre los sucesos del Valle. En el caso del Valle fue una situación de una protesta del pueblo con su instrumento que tienen, una cacerola, y salieron a la calle. Llegó los elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional, disparando algunos casos en la Longaray hacia los edificios, y ahí se generó una situación de caos. Yo a las 8 de la noche de ese día 20 mandé un tuit, una información, donde digo, condeno enérgica y categóricamente saqueos y actos de vandalismo en el Valle. Bueno, no actuaron oportunamente los cuerpos de seguridad, eso degeneró en una protesta en la calle Cajigal, la que va subiendo aquí en nuestro centro comercial del Valle. Bueno, saquearon, robaron, acabaron un conjunto de personas fallecidas. Mi pésame a las personas del Valle. Y el gobierno cometió un error garrafal. ¿Cuántas personas fueron en realidad las que murieron? Oficialmente 12. Oficialmente 12. Nosotros estamos... ¿Y cómo mueren electrocutadas buena parte Al de parecer entraron a una panadería, se desenchufaron la nevera, la sacaron,
había unos tanques de agua, los tanques de agua se cayeron porque no llega agua tampoco en el valle, en esos sectores, y obviamente se electrificó y los que estaban ahí pues murieron. Eso es subiendo por la calle Cajigal, ahí está una calle que llaman El Loro, que es una calle muy popular también en la parroquia del Valle, bueno, y ahí están los 12 personas fallecidos. Entonces, la Guardia Nacional actuó allí de manera muy dura, pero no para proteger a los comercios, sino para reprimir a la gente. Y en el caso de materno-infantil del Valle, que está ahí en la calle 2 del Valle, ahí lo que sucedió fue lo siguiente: había una protesta y la Guardia Nacional arrojó unas bombas lagrimógenas. Esas bombas lagrimógenas, cuando empiezan a emanar el humo, empiezan a cubrir todo y entran donde están el humo pues impregna donde están unos infantes y se produce la evacuación. Y pasó algo que no se ha mencionado, que es que cuando van a evacuar a los niños, Carlos, la ambulancia del materno infantil estaba mala. No había ambulancia. Y entonces tuvieron que buscar refuerzos en otros lados. De manera tal que la gente del Valle sabe de dónde se originó la violencia y pasó un hecho bochornoso el sábado y el domingo, Carlos. En esa misma calle donde hubo los muertos, se presentaron 20 camionetas esas grandotas. Sí, había unos videos por allí. Sí, increíble, blindadas, con vidrios oscuros, nuevecitas, hasta sin placa, del gobierno. ¿Y qué hizo la gente? Le empezó a cacerolear. ¿Quiénes iban ahí? ¿Y qué pretendían? Bueno, pretendían repartir bolsas de comida. Y la gente le dijo, bueno, nos dan la bolsa de comida, pero se nos van de aquí. Y empezaron, ¿cómo tú vas Pero no se sabe quiénes estaban entendidos. Estaba Jorge Rodríguez, la almirante Teresa Meléndez y luego el Domingo Faristóbulo. Y que a limpiar. Lo que nunca no han limpiado en 4 años, lo iban a limpiar en un día. Ahora, el gobierno te acusa, entre otros, a ti de ser responsable de estimular, de pagar, te calificaron de terrorista, de instigador de la violencia, en fin, e incluso acciones a lo mejor de carácter judicial en contra tuya. Sí, porque yo he formado grupos, pero grupos estudiantiles. Yo tengo 25 años profesor universitario y los grupos estudiantiles que he formado yo es tratar de impartir conocimiento, jamás grupos armados. Conmigo no tienen ninguna prueba. Tienen un video que han rodado. Ese video donde sale la voz mía es el video cuando estamos haciendo la recolección de firmas, que le digo, bueno, preparen a la gente para movilizar a la gente para la recolección de firmas. Yo no tengo ningún tipo de video, ni fotos, ni nada. Ellos están tratando de buscar unos culpables, a unos testigos falsos, para que me inculpen a mí. Los únicos grupos que he formado en mi vida son los grupos estudiantiles de 25 años de profesor universitario tratando de formar conocimiento. Porque yo quiero que me comparen lo que yo he hecho y la trayectoria que la gente conoce con lo que hayan hecho. ¿Quién dio un golpe de Estado en Venezuela? ¿Quién llevó a unos soldaditos, unos muchachos engañados para unas actividades que después aparecieron en un golpe de Estado? ¿Fui yo o fueron ellos? ¿Quién ha propiciado el armamento aquí de la gente? ¿Quién le dijo a los venezolanos que le iba a dar un fusil a cada uno de ellos? ¿Quién dijo que tenían brigadas motorizadas de 60.000 motorizados para aterrorizar a Caracas en los días del 19 de abril? ¿Fue José Guerra? Fueron ellos. O sea, mi mensaje ha sido muy claro, Carlos. Es el mensaje de la Constitución, el mensaje de la ley y el mensaje, y esta consigna, ¿ves? Aquí está. Elecciones. Aquí está cancelada la vía electoral. La señora Tibisay Lucena y el CNE cancelaron la vía electoral. Entonces, esta es la consigna para este momento. Elecciones ya. Porque los países... ¿Tú crees que en cualquier momento hay un nivel de expectativa? El gobierno, bueno, no el gobierno, la institución, Consejo Nacional Electoral, anunciará un cronograma electoral. Pero el resto es un dilema para la oposición y sobre todo en el escenario, porque quienes dicen que ya la propuesta o el escenario de la elección regional está superada, que habría que ir a una elección general adelantada. Eso no lo va a aceptar el gobierno, evidentemente, pero hay también compromisos que se firmaron el año pasado, en noviembre del año 2016, y los presos políticos, la crisis humanitaria, el respeto a la Asamblea Nacional y las decisiones tomadas, en fin, es complejo el tema, ¿no? Muy complejo, pero todo pasa por la vía electoral. Claro. Más las otras solicitudes. Por ejemplo, el reconocimiento de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el poder más legítimo que hay en Venezuela, Carlos? La Asamblea Nacional, electo por 14 millones de ciudadanos venezolanos. 8 millones votaron por nosotros y 6 millones votaron por ellos. Entonces, esos 6 millones que votaron por el PSV... Poco menos, creo. Sí, un poquito menos, 5.800.000. Y nosotros, casi 8 millones. Esos casi 6 millones no tienen representantes, porque ellos dijeron que no iban a la Asamblea. Y pasó algo que es otra cosa de lo que me están cobrando a mí. ¿Por qué el empeño contra Tomás Guanipa y contra mí? Porque no es contra José Guerra nada más, es contra Tomás Guanipa. Yo quiero aquí expresarle mi solidaridad a Tomás Guanipa, que es mi amigo, mi compañero, y que vamos juntos en esto.
a María Alba del Barrio, a Jorge Millán, a Richard Blanco, entre otros. Bueno, Enrique Capriles lo están también señalando como responsable, y a Julio Borges. A Julio Borges, que está preparando un golpe. Eso, mira, pensar que Julio Borges está preparando un golpe es la cosa menos creíble de lo que las cosas que ellos han dicho. Pero fíjate, Carlos, ¿qué me cobra a mí? Primero, que le ganamos en el Valle. Yo creía que el Valle era de ellos y le ganamos las elecciones en el Valle. Y la hacen hoy y le sacamos más ventaja. Y segundo, que yo les dije a ellos, señores, traigan el presupuesto nacional, no pueden contratar deuda sin la aprobación de la Asamblea. No, vamos al TCJ. Fueron al TCJ, ahora se pusieron un yugo aquí, tan asfixiado financieramente, entonces José Guerra es culpable, porque no aprobaron el presupuesto por la Asamblea Nacional. Y yo se los dije, traigan el presupuesto, vamos a buscar la manera de cubrir la brecha de financiamiento. Cualquier petición crediticia en el exterior está sencillamente bloqueada para el gobierno. Créditos de deuda de PDVSA, crédito de deudas del gobierno, bancos multilaterales, bilaterales, no pueden prestarle a Venezuela porque no hay una ley de endeudamiento. Si ese problema no se resuelve, no hay espacio para que el gobierno se financie, y eso está absolutamente claro. Y yo se los dije, le dije, lo voy a plantear otra vez a Héctor Rodríguez, que es una persona con quien tengo buen trato. Héctor, traiga el presupuesto, porque tiene una brecha de financiamiento de 10.000 millones de dólares que no se puede financiar, hay que traerla y vamos a aprobársela. Fueron al TCJ, ahora no pueden conseguir $1. Cierro esto, aquí está. Esta es la solución, parte de la solución, elecciones ya. Bueno, así que, bueno, estaremos pendientes. Mañana hay movilización nuevamente, ¿no? Sí, se está anunciando la agenda. Yo creo que nosotros tenemos que incrementar la presión popular, tenemos que incrementar la movilización del pueblo, porque, insisto, Carlos, a un pueblo que quiere cambio, tú no le puedes cerrar la vía electoral. Porque, ¿cómo se expresa ese pueblo, Carlos? Explícame. Bueno, José, muchas gracias. Gracias a usted por haber estado con nosotros en la mañana de hoy y abordar estos importantes temas. Nos vamos a una pausa, al retorno, el segmento de arte y espectáculos. Hola Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactual_tv y por supuesto mi cuenta @DeborahMinicucci. Hoy vamos a dar inicio a las informaciones a través de una cápsula informativa. Adelante. Comenzamos las informaciones del entretenimiento con Jennifer López, quien fue la reciente invitada al show de Ellen DeGeneres y habló por primera vez de su relación con Alex Rodríguez. J-Lo estuvo acompañada de sus adorables hijos Max y Enme, y al ser entrevistada sobre sus inicios con A-Rod, ella expresó: "Es muy sencillo, estaba tomando almuerzo en algún lugar y lo vi, pasó por ahí. Luego fui afuera, pero por algún motivo sentí la necesidad de tocarle el hombro y decirle hola". Según ella, la pareja comenzó a hablar sobre la vida en Los Ángeles y eventualmente él la invitó a salir. Y para finalizar, explicó que tuvieron una cena muy agradable. Y seguimos hablando de la diva del Bronx, pues estrenará un tema musical durante la celebración de los Billboard 2017. La cantante ha elegido este escenario para presentar un adelanto de su nueva producción discográfica, producida por su ex esposo Marc Anthony. Durante la gala, la intérprete también será reconocida con el Premio de la Estrella, el cual es entregado por Telemundo como reconocimiento a sus logros más allá de su carrera musical. La artista continúa con su show residencial en Las Vegas titulado All I Have y actualmente protagoniza la segunda temporada de la serie Shades of Blue, transmitida por NBC. Y seguimos con el vocalista de la banda Maná, Fer, quien entrará al Salón de la Fama de los Músicos Latinos. El mexicano estará acompañado por su compatriota Ana Gabriel, el español Camilo Sesto y la panameña Erika Ender. Según reveló la misma organización encabezada por Desmond Child, Rudy Pérez y Emilio Estefan, quien obtuvo la distinción el pasado 2015. Los artistas fueron elegidos por votación popular entre una lista de 24 seleccionados, donde destacan intérpretes como Ricardo Montaner, Juanes, Enrique Iglesias, Rubén Blades y Marco Antonio Solís. Para ser elegidos, los músicos deben tener una canción grabada 20 años antes de la nominación. Y cambiamos de tema, y es que Miley Cyrus formará parte del elenco de Guardianes de la Galaxia 2. Así lo dio a conocer la periodista y bloguera Sarah Ruthman a través de su cuenta en Twitter, luego de haber asistido a una conferencia de prensa de la película, donde conversó con su director James Gunn y el presidente de Marvel, Kevin Feige, quienes confirmaron la información.
Todo parece indicar que Miley dará vida a My Friend, una nueva versión del personaje Vision de la historia de los cómics. Recordemos que la segunda entrega de la película llegará a la pantalla grande el próximo mes de mayo. Y seguimos con Drake, quien al parecer será papá. Así lo confirmó la modelo Layla Lace a través de su cuenta en Twitter y escribió: pues por lo que veo todavía en esta era parece estar de moda que después que le digas a un chico que estás embarazada, pare de responder a todas tus llamadas. Una lección aprendida de toda esta situación es nunca ser tan inocente cuando un chico no te tiene respeto. Según TMZ, el equipo de Drake jamás se ha dirigido a la mujer ni la ha demandado y revelaron que posiblemente todo se trate de una manera de llamar la atención y hacerse famosa. Y finalizamos con materia cinematográfica contándoles que Margot Robbie interpretará a la reina Isabel en una nueva película. Según reseñó el portal Variety, la actriz se encuentra negociando con Focus Features para dar vida a la monarca inglesa. La cinta tendría el nombre de Mary Queen of Scots y será dirigida por Josie Rourke. También contará con la actuación de Saoirse Ronan, quien interpretará a María I, la cual fue coronada reina de Escocia y obligada a abandonar el trono a sus 18 años, para posteriormente ser ejecutada por intentar asesinar a su prima, la reina Isabel de Inglaterra. La última vez que se contó esta historia fue en el 2007 en el film Elizabeth, la Edad de Oro. Es momento de despedirnos. Sigan disfrutando de toda la programación que les trae Televen. Chao, chao, Venezuela. Bueno, una vez de escuchar y ver arte y espectáculo, despedida, ¿no? Bueno, días difíciles estamos viviendo, bueno, y hoy se inicia una nueva jornada. En esta oportunidad no están planteadas marchas, eso es para mañana. Por lo menos para el día de hoy no, mañana miércoles, pero sí hay una serie de actividades que pues va a desarrollar la oposición, entre ellas pues sesión de la Asamblea Nacional. Imaginamos que se van a derivar pues algunos pronunciamientos también de allí. Sí, según la agenda, bueno, y veremos. También el sector oficial anuncia, pero para el 1 de mayo, movilizaciones. Es así, a lo largo de esta semana también tengo entendido que diputados de la oposición van a sesionar en sus comunidades. También. Son otras de las actividades previstas. Bueno, vamos a ver cómo transcurre el día de hoy. Bueno, estaremos atentos. Que tengan un feliz día.